Esto es Bolsillo sin Estrés y buscamos ser tu podcast de confianza en temas financieros. ¿Por qué lo estamos haciendo? Hace algunos episodios hablamos acerca de qué es el estrés financiero. Y nos hemos dado cuenta, a través de diferente información que hemos investigado y hemos visto, que el estrés financiero termina afectando a las personas, a veces al punto de llegar a temas tan graves como poder quitarse la vida por un tema de no poder manejar las finanzas personales. Es así que tomamos como responsabilidad la idea de poder hacer estos contenidos para ayudarte, darte indicaciones, darte consejos y darte información también que te permita manejar mucho mejor tus finanzas personales. Es una producción original de Enclave y como en todos los episodios estoy con Fer, mi co-presentador en Bolsillo sin Estrés. Fer, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? A mí siempre me va bien. Siempre te va bien. Siempre me va bien. Y hoy vamos a hablar de un tema más que interesante y es sobre el historial crediticio. ¿Qué nos podés adelantar antes de ahondarnos en el tema de historial crediticio sobre este tema, Fer? Esto es algo que siempre nos han preguntado, ¿no? Uh-huh. El historial crediticio a la final es un currículum financiero, es una muestra de cómo tú te has comportado en el tema financiero, de cómo has pagado tus deudas, Uh-huh. obviamente en el pasado, de cómo has generado crédito, obviamente, con cuántas instituciones a lo mejor tú te has endeudado, ¿sí? Y cómo has estado pagando. Correcto. A ver, pero para adentrarnos un poco en el tema, ¿por qué es tan importante tener un historial crediticio sólido? Porque un historial crediticio sólido te va a permitir, te va a dar mayores beneficios, ¿sí? Uh-huh. Primero te va a permitir entrar justamente al sistema financiero formal y te va a permitir, pues, sobre todo, acceder a lo que son mejores montos en función de tu capacidad de pago, obviamente, y también Uh-huh. algunos beneficios o condiciones que las instituciones financieras te puedan dar. Por ejemplo, si tu historial crediticio es bueno, vas a tener a lo mejor créditos preaprobados, Uh-huh. ¿sí? Garantías mucho más razonables también, entre otras cosas. O sea, podemos decir que es una herramienta que abre puertas en diferentes ámbitos. Pero también te las puede cerrar. ¿Por qué? Si es que tú tienes a lo mejor un mal historial, Uh-huh. un mal historial crediticio, o lo que te va a hacer, te va a excluir justamente del sistema financiero. ¿Y cuáles son aquellas cosas que pueden afectar negativamente al historial, o sea, a mi historial crediticio? Primero, pagar tus deudas fuera del plazo, Uh-huh. ¿sí? O sea, pagos atrasados. Pagos atrasados, ¿sí? Quedar con incumplimientos en los pagos. También hacer un uso excesivo justamente del crédito también puede ser un problema para ti. De hecho, hablamos hace algunos episodios aquí, por ejemplo, que todavía no tocamos el tema de tarjeta de crédito a profundidad, No. pero sí hablamos de los resúmenes, de cómo leer los resúmenes y entender un poco esto. Si no vieron esos episodios, vayan para atrás, en la lista de episodios lo van a encontrar. Así es. Y mucha gente nos ha escrito que les ha sido muy interesante y de mucha ayuda, pero hay que entender que, por ejemplo, la tarjeta de crédito, a breves rasgos voy a hablar, ¿no? Vos me corriges, es un crédito preaprobado. Así es. Eso es la Te da tarjeta un cupo. de crédito. Te da un cupo que tú puedes utilizar y ese cupo, ¿qué pasa? Si tú lo empiezas a usar mucho, sí, es verdad que la tarjeta de crédito va a seguir creciendo en ese margen que tienes, pero cuanto más usas de tu crédito disponible, puede llegar a estar afectando a tu historial crediticio. Hay un número aquí que decimos, ¿no? Más del 30% del uso puede afectar a tu historial crediticio. Sí. Y hablamos de algunos valores hace algún tiempo atrás y hablamos, ¿no? Que las tarjetas de crédito, por ejemplo, aquí en Ecuador, tienen un nivel de sobreendeudamiento de casi el 60% de los tarjetavientes. Eso quiere decir que 6 de cada 10 personas que tienen una tarjeta de crédito están más endeudados de lo que en realidad pueden pagar. Pueden pagar, correcto. Otro factor que te puede arruinar o deteriorar deteriorar tu historial crediticio también es solicitar varios créditos a la vez. Uh-huh. Si es que nosotros vemos, sobre todo las instituciones financieras, cuando ven que comienzas a solicitar créditos en varias instituciones, también es una alerta. Claro. Porque puede decirte, algo está pasando con este perfil, algo está pasando con este usuario, ¿por qué está pidiendo tanto crédito? Claro. Empiezan a ver que hay un historial de deuda, ¿verdad? Donde necesito más dinero para llevar adelante mi vida. Así es. Con lo cual, a ver, cuidado, no estamos hablando de que esté mal tener créditos, no estamos hablando de que esté mal tener ciertas deudas, pero sí hemos hablado más de una vez, deudas sanas, deudas que tú puedas manejar. Si tú tienes 3, 4 créditos corriendo a la par, a la vez, el crédito hipotecario, el crédito del vehículo y encima una sobredeuda con la tarjeta de crédito, algo puede estar detonando en tu historial crediticio y puede hacer que esto no se vea muy bien. Y ni hablar
si sumamos deudas fuera del sector financiero Uy, o no, del sistema eso es financiero. gravísimo, ¿no? También en algún otro momento hablaremos de lo que es las deudas informales, se puede decir, pero en este caso vamos a hablar únicamente de lo que es el sistema financiero formal. Claro. O sea, vamos hablando Ahora, de bancos privados, cooperativas de crédito. correcto. Hay mucha gente que nos escucha que yo sé que debe estar diciendo, oye, y si no sé si tengo un historial crediticio. También puede pasar. O qué pasa con quien aún no tiene un historial crediticio o cómo puede empezar, digamos, a construir este historial. Esto es muy interesante porque sí, hay muchas personas, sobre todo y generalmente los jóvenes, que no pueden acceder al sistema financiero formal por la falta de este historial crediticio. Claro. Entonces, ¿qué les podemos nosotros recomendar? Lo primero es, pueden a lo mejor solicitar lo que es una tarjeta en casas comerciales, Ujú. justamente venta de ropa, electrodomésticos, en donde ahí comienzan ya a construir lo que es un historial crediticio. No son deudas mucho más bajas, pero también lo más importante es que sean disciplinados, sean conscientes y sean responsables con Sí. sus deudas. Y hay muchos casos hay que tener cuidado porque estas tarjetas de casas comerciales, muchas veces los intereses suelen ser un poco más Son un altos poco que en más otras altos. tarjetas. Así Entonces, por eso hay que ser muy cumplido con los pagos. Así es. De igual forma también lo que son planes de telefonía. Eso Ujú. también les permite construir lo que es un historial crediticio interesante, ¿no? Y una vez que ya comiencen a generar este historial crediticio, créanme que ya en lo que son instituciones financieras van a poder evaluar eso y le van a poder ya generar ya una oferta de crédito mucho más interesante. También existe esta herramienta que se llama tarjeta de crédito segura, ¿no? Que son estas tarjetas que tienen un saldo, cupo, no sé Un cómo cupo. decirlo, preaprobado Ujú. porque está prepagado. Correcto. Entonces yo tengo una cuenta de ahorros o un lugar donde tengo un dinero guardado, entonces tengo una tarjeta de crédito que está respaldada por ese dinero que tengo, con lo cual me permite mantener este flujo de dinero y este crédito, pero que en realidad no me están dando un crédito, sino que está precancelado. Vos antes me hablabas de, por ejemplo, este tema de las tarjetas de débito con el pago de ciertos servicios que hacemos. ¿Esos generan también historial crediticio? Sí, también, pero Ujú. creo que en una mayor proporción generas un historial crediticio con las otras recomendaciones que te hemos dado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, sobre todo cuando alguien puede sacar lo que es un buró de crédito, Ujú. puedes ver justamente ahí en qué institución o en qué casas comerciales o en qué empresas de telefonía se han endeudado. Ujú, Entonces, claro. justamente ahí podemos ver también el historial de pago, el comportamiento de pago, como se lo dice. Entonces, Claro. eso también te permite justamente generar una mejor calificación. Es más, hay algunas aplicaciones de algunos bancos, y esto es importante también conocerlo, que ya te pueden dar justamente lo que es el historial crediticio. Más bien les invito a que también puedan verificar en sus aplicaciones los bancos privados para que lo puedan revisar. Claro, también hay ciertos servicios o aplicaciones que te permiten comprar tu historial crediticio, supuesto, ver cuál es esta pueden hacerlo. calificación crediticia y estar como al tanto de en qué punto estás. Pero si hay algo que determina el tema de construir un historial crediticio, es el compromiso y la responsabilidad. Si no tenemos un compromiso con el pago de las cosas o no tenemos una responsabilidad con las deudas adquiridas, tu historial crediticio no va a ser el mejor. Y seguramente. hablábamos hace algunos episodios Ujú. que hay te mencioné ese dato y creo que lo mencionamos 2 veces, los 360,000 personas que fueron excluidas del sistema financiero por las deudas que tienen. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, estas personas ya tienen un historial crediticio totalmente deteriorado y se les va a poder, o va a ser muy, muy complicado que puedan entrar nuevamente a lo que es el sistema financiero formal. Así es. Y como siempre hacemos en Bolsillo Sin Estrés, damos 3 consejos prácticos para, en este caso, mantener un historial crediticio sano. Y el primer consejo es paga tus deudas a tiempo. Si tú pagas a tiempo, tu historial crediticio crece. ¿Por qué? Porque te consideran un buen pagador y una persona responsable. Número 2. Mantén baja la utilización del crédito, ¿sí? Lo que mencionábamos. Si tienes a lo mejor un cupo en tu tarjeta de hasta unos 10,000, 5,000 dólares, no quiere decir que tengas que ir inmediatamente a utilizar todo ese cupo, sino Claro. que también lo mantengas en valores muy razonables en función de ¿qué? De tu capacidad de pago. Correcto. Y el número 3 es revisa tu historial periódicamente. Cuando sabes cómo está tu historial crediticio, es mucho más fácil saber si puedes acceder a ciertos servicios, como por ejemplo una deuda por estudios o como por ejemplo una deuda para la compra de una vivienda o la compra de un vehículo, porque sabes que tu historial está sano y va a ser mucho más práctico llegar a él y hasta, ¿por qué no?,
poder negociar ciertas tasas de interés. Y es importante, Leo, también una cosa, justamente en revisar el historial crediticio. Muchas veces nos encontramos con deudas que no sabíamos que habíamos adquirido. Claro. Hay casos justamente de casas comerciales o de empresas de telefonía que por A o B circunstancia han adquirido un servicio y obviamente nunca lo utilizaron, nunca lo pagaron. Entonces hay personas, conozco muchos casos que cuando revisaban su historial crediticio veían que estaban muy bajos y era porque tenían una deuda de $20 con alguna casa comercial. Pero de mucho tiempo. De mucho tiempo, por supuesto. Entonces eso también les afectaba justamente entrar a acceder a otro tipo de créditos. Sí, y hay casos donde recientemente se ha escuchado mucho, por ejemplo, de ciertas mafias que están utilizando datos de las personas para adquirir créditos, los cuales luego empiezan a perjudicar a las personas que en realidad sí son portadores del nombre y de la cédula correcta, y estos créditos nunca tuvieron nada que ver con esas personas. Así que es bueno estar al tanto de cómo está tu historial crediticio constantemente. Hay un libro que queríamos recomendar con este tema, que es El Código del Dinero, de Raymond Samso, sin un acento en la O al final. Es un clásico sobre educación financiera, aunque no se enfoca tanto y no se enfoca únicamente en el tema que estamos hablando hoy, que es del historial crediticio, sí puede ayudar a pensar estratégicamente en cómo construir una reputación financiera sólida, invertir bien también y tomar decisiones conscientes con tu dinero. Perfecto. Okay. Esto es Bolsillo sin Estrés, es una producción original de Enclave y como siempre decimos, queremos ser tu podcast de confianza en temas financieros, personales, familiares y poder darte consejos y ayudas que te sean útiles para ejecutar tus finanzas cada día. Por favor, no olviden suscribirse. Recuerden que el historial crediticio es importantísimo, sobre todo para poder acceder a mejores beneficios en lo que son el sistema financiero formal. Siempre lo digo así porque hay que recordar que hay el formal y el informal, ¿no? Por favor, cuídense mucho de lo que son ese tipo de ofertas que tienen a lo mejor en otras instituciones. Siempre asegúrense de que sean entidades financieras calificadas por la Superintendencia de Bancos y por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Fer, nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos.